Bueno, hermanos, mientras los niños van pasando a sus clases, recuerden que estamos estudiando el libro de Primera de Tesalonicenses y vamos por el capítulo 2, del versículo 9 en adelante. Recuerden que siempre estudiamos cada libro de la Biblia, versículo por versículo, y vamos avanzando y tocando los temas que vengan, sean fáciles o difíciles, aunque en la Biblia no creo que podamos hablar de un tema fácil, ¿verdad? Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a prepararnos y pedirle al Señor que sea Dios quien nos guíe, que sea Dios que nos ayude a que su palabra encuentre un lugar en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que realmente cambie nuestra vida. Oremos, hermanos. Padre, damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia, Señor, porque eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios santo. Y siendo como eres y siendo quien eres, aún así, Señor, nos has recibido como tus hijos, nos has perdonado nuestros pecados y nos has sellado con tu Espíritu Santo, como una garantía, Señor, de que estaremos contigo eternamente. Esta mañana, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, del cual tu Hijo Jesucristo prometió que vendría y convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio, haga su obra en nosotros, Señor, y nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, y nos enseñe todas las cosas como tu Hijo Jesucristo lo prometió. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, hermano, vamos a continuar con el estudio en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 2. Solo haciendo una recopilación, el libro de Tesalonicenses tiene como, dentro de sus propósitos principales, es consolar a la iglesia en medio de tiempos difíciles y recordar a la iglesia que hay una promesa de que Cristo viene por la iglesia y que va a llevarse a todos sus escogidos. A todos aquellos que hayan creído en Cristo Jesús, van a estar eternamente con Cristo Jesús, aunque les haya tocado que pasar por la muerte física. En este libro se toca ese tema, ¿verdad? De que la muerte física no nos va a separar de la gloria eterna, sino que simplemente nos va a tener en un estado de descanso, de consuelo. Por mientras nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia. Pero ninguno se queda, hermano, ninguno de la iglesia. Eso lo vamos a ver más adelante. Tanto los que han perecido físicamente como los que estén vivos en aquel momento, todos vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenía el libro tiene esta característica, ¿verdad? Que trae consuelo, trae ánimo y reafirma la doctrina de que Cristo va a estar con toda su iglesia. No importa si alguien haya pasado en su existencia física a estar con el Señor. Entonces, el primer capítulo toca el tema de cómo el testimonio de la iglesia se había hecho notorio en toda Acaya, toda la región de Macedonia, lo que conocemos actualmente como la zona donde está Grecia, el país moderno Grecia. Entonces, la iglesia había mostrado una fe tan firme que ahora no necesitaban los apóstoles salir a predicar, porque las mismas miembros de las iglesias que se estaban fundando tenían el denuedo, el valor, el ánimo en el Señor de salir a predicar. Entonces los apóstoles decían: nosotros ya no tenemos nada que decir. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba instruyendo a las nuevas iglesias. Y el capítulo 2 lo que trata es Pablo. Capítulo 1 es haciendo mención de la fe de la iglesia y el capítulo 2 haciendo referencia al ministerio de Pablo. Capítulo 1 podríamos decir el ejemplo de cómo debe ser la iglesia. Capítulo 2 es el ejemplo de cómo debe ser el siervo del Señor, y seguimos estudiando. En este día vamos a continuar con cómo debe ser el siervo del Señor. Vamos a hablar de cómo ser siervos aprobados. Miren el capítulo 2, versículo 4, parte de lo que nos enseñó Ariel la semana pasada. Dice:
sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Y ese es el tema de este capítulo, ¿verdad? Siervos aprobados. Nosotros queremos que el Señor nos vea a nosotros como siervos aprobados. O sea, que el Señor diga, este siervo ha cumplido su ministerio de la manera que yo lo establecí. ¿Y cuántos anhelamos que el Señor en algún momento diga eso de nosotros? ¿Cuántos quisiéramos que en el momento de que nos presentemos delante del Señor, el Señor pueda decir, este fue un siervo aprobado, cumplió su tarea como debía cumplirla, hizo lo que tenía que hacer, siervo inútil, pero aprobado? Así que, hermanos, vamos a ver capítulo 2, versículo 9 en adelante, y dice el versículo 9, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Vamos a hacer una pausa aquí, hermano. Dentro del testimonio de Pablo de cómo estaba relatando su obra, su servicio al Señor, llega este versículo a decir, hermanos, ustedes saben, ustedes se acuerdan de cómo fuimos nosotros con ustedes. Y les dice de nuestro trabajo y fatiga. ¿Qué les estaba diciendo el apóstol? Acuérdense de que cuando estuvimos con ustedes, no llegamos nosotros para hacer carga de la iglesia, sino que nosotros trabajamos por nuestra propia cuenta, trabajamos por nuestro propio sustento para no poner un tropiezo al evangelio. Y este tema hay que estudiarlo de una manera muy, pero muy cuidadosa, ¿verdad? De una manera muy, muy cuidadosa. ¿Por qué? Porque muchas personas toman este pasaje y lo primero que hacen es decir, ya ven, los pastores tienen que trabajar, porque el apóstol Pablo trabajaba por su sustento. Y es bien curioso, hermanos, porque en algún momento, cuando yo he platicado con algunas personas, bueno, antes, cuando estaba dedicado a tiempo completo con la iglesia, platicaba con algunas personas y en medio de la plática yo preguntaba a qué se dedicaba la persona para tratar de conocerlo, y cuando me preguntaban a mí a qué me dedicaba, yo les decía, yo estoy a tiempo completo con la iglesia, soy pastor de la iglesia. Entonces me decían algunas personas, entonces usted no trabaja. Entonces, y eso no fue una única plática, ¿verdad? Eran pláticas, eran respuestas típicas de lo que se generaba en las pláticas mientras yo iba conociendo y tratando de hacer relaciones con personas para poder compartir el evangelio. Entonces, el concepto común es que el pastor que está a tiempo completo con la iglesia no trabaja, ¿verdad? El pastor está de vacaciones todo el tiempo, hermanos. No trabaja, no necesita, o sea, él no ejerce ninguna labor a la cual se le puede considerar trabajo. Y lastimosamente, hermanos, este ha sido un concepto que viene desde tiempos antiguos, ¿verdad? De tiempos antiguos. Aquella persona que se dedica al evangelio, que tiene que dedicar por lo menos 60, 70 horas de trabajo para poder cumplir su ministerio a la semana, 60, 70 horas de trabajo a la semana, la percepción es que esta persona no trabaja. Aunque dedique 10 horas diarias o 12 horas diarias de lunes a domingo para servir al Señor, esta persona no trabaja, ¿verdad? Entonces, en virtud de que existe una percepción, y el apóstol Pablo también estaba consciente de esa percepción mundana de las personas que se dedican al Señor, entonces él, para no poner tropiezo, o sea, para no ser el que estorbe a la predicación del evangelio, él mismo en algunos momentos, y no todo el tiempo, y eso es lo que quiero yo tratar de explicar y tratar de exponer bíblicamente, en algunos momentos, cuando era necesario, para no poner tropiezo a la predicación del evangelio,
Él se dedicaba a trabajar con su oficio. Él era constructor de carpas, de casas de campaña, podemos decirlo así, donde la gente que, como en aquel tiempo, la gente tenía que trasladarse distancias muy lejanas, entonces no habían hoteles, hermanos, no habían todas las cosas que nosotros tenemos, no habían carreteras, entonces solían andar su casita de campaña y habían lugares donde ellos sabían que podían establecerse y pasar seguro la noche y después continuar su viaje. Y el apóstol Pablo era un fabricante de este tipo de casas de campaña, ¿verdad? De tiendas, como se le llama en aquel momento. Entonces, él se dedicaba, cuando era necesario, a fabricar sus tiendas de campaña, las vendía y con eso proveía para sus necesidades y para las necesidades de los hermanos que lo estaban acompañando en la obra misionera. ¿Y por qué lo hacía el apóstol? Lo hacía porque no quería poner un tropiezo a la obra misionera. Pero él enseñaba que las personas que estaban dedicadas al ministerio tenían que ser dedicadas exclusivamente al ministerio. Por ejemplo, él hacía casas de campaña, pero mandaba a Timoteo que anduviera en las iglesias supervisando y cuidando las iglesias. ¿Qué quiere decir? Que Timoteo no trabajaba, bueno, como le llamamos, así como me dicen a mí, ¿verdad? Como me dicen, usted es pastor, usted no trabaja. Entonces, digámoslo así, Timoteo no trabajaba tampoco, ni Silas, ni los otros misioneros, no trabajaban ellos, andaban en las iglesias, ¿verdad? En el concepto del mundo, andaban de vacaciones visitando las iglesias, invirtiendo unas 70 horas a la semana para cuidar la iglesia, pero de vacaciones los hermanos. Entonces, hermanos, Pablo en este contexto, él está recordando a la iglesia que él, por amor a la iglesia, porque si ustedes ven el versículo, los versículos anteriores, el versículo 8 dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces el amor que Pablo tenía por la iglesia, él procuraba hacer todo lo posible para que el evangelio y las iglesias no tuvieran tropiezo para su establecimiento y su crecimiento. Ahora, pero en este tema hay mucho que tocar, hermanos, hay mucho que hablar. Y yo quiero que me acompañen ustedes a leer algunos versículos. Vamos a leer, si pueden dejar ahí marcado siempre Primera de Tesalonicenses, y vamos a leer 2 Corintios 12, 13, unos cuantas páginas más atrás. Y vamos a ver la percepción o cómo debería ser la iglesia para con sus pastores, para con las personas que están trabajando en el servicio al Señor. 2 Corintios 12, versículo 13. Dice, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga? Perdonadme este agravio. Entonces a los corintios, ¿en qué le estaba diciendo Pablo que ellos como iglesia eran menos que las otras iglesias? En que también ellos nunca se hicieron cargo del apóstol Pablo como siervo del Señor, como misionero del Señor. Entonces la iglesia, aun cuando la región de Corinto, donde estaba la iglesia, era una zona donde las personas, su contexto de vida era socialmente, socioeconómicamente hablando, una buena condición, ellos no habían querido hacerse cargo del cuidado de sus pastores. No porque no pudieran, era porque no querían. Ellos amaban su dinero. Entonces no se hicieron cargo. Entonces en este sentido Pablo dice, en esto han sido menos que las otras iglesias. En que nunca, dice, sino en que yo mismo no he sido carga. O sea, Pablo, al ver que la iglesia de los Corintios también era una iglesia inmadura, y créanme que esta práctica de Pablo se debía más a la inmadurez de la iglesia, porque los hermanos con la mente mundana, como evalúa y juzga el mundo, consideraban que el pastor tenía que trabajar. Entonces Pablo, para no ser carga, para no entrar en discusión con la iglesia, entonces él decía, yo, para no poner carga a la iglesia, para no poner tropiezo al evangelio, yo voy a trabajar. Y voy a velar por mi sustento, y voy a velar por el sustento de los misioneros,
y del equipo de trabajo, y de esa manera la iglesia no va a ser cargada con el sustento nuestro, y así nadie va a señalar que nosotros estamos buscando algún tipo de dádiva o algún tipo de utilidad, por decir así, como lo ve en la iglesia, como otra persona en algún momento me dijo, cuando yo le dije que era pastor, y me dijo, usted tiene una buena hacienda entonces. Entonces, como para evitar estos señalamientos, Pablo utilizaba este método, ¿verdad? Antes de que sea juzgada la iglesia, antes de que sean juzgados los siervos del Señor, él mejor trabajaba. Pero no era ese lo que Pablo estaba enseñando a las iglesias. Pablo les enseñaba a la iglesia que tenían que cuidar a sus pastores. Y vamos a leer en el libro de Primera de Corintios, ahí leímos Segunda de Corintios, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 9, vamos a leer varios versículos aquí. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 14, así que traten de ir conmigo siguiendo la lectura, porque si tienen alguna duda, recuerden que en los grupos casa nos deleitamos platicando y analizando y profundizando más en la palabra del Señor. Así que ahí tienen sus boletines, apunten las preguntas que tengan, ya saben que ahí está Renieri en uno de los grupos, está Juan Benito en otro grupo, y con mucho gozo yo sé que ellos les van a contestar sus preguntas. Y está Pastor Ariel y estaría yo también con mucho gusto, ¿verdad? Para poder servirles. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 9, versículos 1 al 14. ¿No soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. O sea, ¿había gente que acusaba a Pablo? Sí, verdad, hermanos, había gente que acusaba a Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Miren las acusaciones que se le hacían a Pablo. Y la respuesta de él era esta: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Hermanos, Pablo no estaba diciendo aquí, estoy hablando yo en mi propia cuenta. ¿Creen ustedes que esto se los estoy diciendo porque es algo mío, algo personal, algo que yo me he inventado? Y les dice, ¿no dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Antes de contestar esa pregunta con la Biblia, hermanos, ¿qué piensan ustedes? ¿Que Dios estaba preocupado por los bueyes? ¿O en qué sentido creen que dijo esta expresión Dios? Leamos lo que dice Dios. Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Por qué los hermanos apóstoles y el equipo misionero de Pablo no acudían a reclamar este derecho? Por no poner tropiezo al evangelio de Cristo. Versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Hermanos, ¿quién ordenó esto? ¿El apóstol Pablo dice que él lo estaba ordenando? ¿O qué dice el versículo 14 sobre quién ordenó esto? ¿Quién puso esta ordenanza?
Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y en esa parte, hermanos, como siervo del Señor y como persona que trabaja en el Señor, me da pena también tener que recurrir a trabajar de una manera fuera del ministerio, cuando el Señor dice que tengo que dedicarme por completo al Evangelio. Y yo estoy muy agradecido con varios hermanos, que yo sé que hay varios hermanos que me han manifestado y me han dicho que su deseo y su anhelo es poder ver que nuevamente puedo estar a tiempo completo con el Evangelio. Y hermanos, igual que Pablo, yo no quiero poner también un tropiezo a ninguno, ¿verdad? No quiero que en algún momento la Iglesia Impacto sea juzgada de que los pastores de la Iglesia Impacto son personas que andan buscando dádivas en vez de ser verdaderos siervos del Señor. Y yo creo que los hermanos que están como pastores en Iglesia Impacto han probado su carácter y han mostrado que su anhelo es servir al Señor. Y si no, yo simplemente les reto a observar lo que ha pasado aquí en Iglesia Impacto en Choluteca, y si no pueden dar testimonio de que las personas que están pastoreando la iglesia han hecho todo lo posible, todo lo que esté en sus manos para servir al Señor y no poner ninguna carga a la iglesia. Quiero compartir otro versículo con ustedes, Filipenses 4. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 20. Ahí está uno de los famosos versículos que nos encantan y lo utilizamos en muchas formas, ¿verdad? Sacándolo fuera de contexto, pero suena tan bonito que lo usamos un montón de veces. Así que Filipenses 4, capítulo 4, versículos 10 al 20, si me pueden ayudar a irlo leyendo con su vista también y asegurarse que cuando lo escuchan verdaderamente está en la palabra del Señor, eso va a ser de mucha ayuda. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estaba solícitos, pero faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo de mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que en el principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Tesalonicenses o Tesalónica era una ciudad importante, hermanos. Ciudad puerto, tenía la vía principal que llevaba a Roma, pasaba por Tesalónica. La iglesia de los Corintios también era una ciudad importante de la región de Acaya. Eran donde estaban las personas que tenían mejores condiciones socioeconómicas. Pero la iglesia de Filipos, los filipenses, estaban en una zona pobre, en una región difícil para ellos en el sentido económico. Pero su amor al Señor era tan grande que esa iglesia pobre era la que proveía para los siervos del Señor, por el amor que tenían por el Señor y por la obra del Señor y por el ministerio y por el amor que tenían con los hermanos que les habían llevado la palabra del Señor. Yo estoy también tan agradecido porque hay hermanos que han proveído para nuestras necesidades y en los momentos más difíciles de nuestra vida han estado presentes y nos han estado exhortando y animando a que mantengamos nuestros ojos puestos en el servicio, en la obra del Señor, y son para nosotros un tesoro por su gran afecto y por su gran amor. Y no es que los demás no sean queridos y amados por nosotros, les amamos mucho en el Señor. Pero hay ejemplos, hermanos, que tienen mucho valor y mucho peso. Y aunque nos tocara que pasar necesidad, aunque nos tocara que padecer mucho en el Señor, si es por servir al Señor, si es por llevar la palabra al Señor, si es por animarles, si es por exhortarles, lo vamos a hacer con mucho gusto, hermanos. Y no queremos hacerles carga a ninguno, ¿verdad? Sino que lo que queremos es que el Señor, que su palabra se multiplique y que de esta iglesia salgan personas que sirvan al Señor con gozo y que aunque les toque padecer lo que tengan que padecer, que sigan adelante sirviendo al Señor y que sean firmes en su fe y que la palabra de Dios crezca en gran manera. Volvamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Dice, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y a su gloria. Entonces Pablo estaba diciendo, hermanos, recuerden que nuestra labor con ustedes fue la labor como de un padre con sus hijos, que no se cansa de exhortarles, que no se cansa de animarles, que les está constantemente recordando que debemos andar como es digno del Señor, como es digno de un Dios santo, de un Dios puro, de un Dios perfecto, de un Dios que ama, de un Dios que ama incondicionalmente, al punto de dar su único hijo para salvación de los demás. Toda la labor de Pablo, aunque fue corta en tiempo, fue grande en su impacto, en su alcance, porque esta iglesia, Pablo decía, ustedes recuerdan que mi labor con ustedes fue exhortarles, exhortarles y exhortarles. Mientras estuve con ustedes, no cesé y no paré de exhortarles. Y ¿saben qué es lo triste, hermanos? Que quizás el apóstol Pablo quizás hubiese deseado más tiempo para seguirle exhortando, pero tenía que trabajar para sustentarse. A pesar de eso, el tiempo que tenía disponible lo dedicaba a exhortarles y animarles a que fueran dignos, que vivieran una vida digna del Señor que los había llamado, que los llamó a su reino y a su gloria. Nuestro Dios los llama para que estén con Él eternamente. Nos llama para que seamos parte del reino más grande que ha existido y que va a existir y que reinará por los siglos de los siglos y que compartirá su gloria con sus súbditos, hermanos. ¿Qué rey hace eso? ¿Qué rey comparte su gloria con los que están en su reinado, hermanos? Si los reyes de la tierra lo que buscan es exaltarse
Y los grandes reyes se han caracterizado por tener los grandes castillos, los grandes imperios y ser por encima, miles de veces por encima de lo que son los consiervos, los ciudadanos. Pero el Rey de Reyes quiere hacerlos parte de su gloria y de su reino. Por eso es que nosotros debemos comportarnos como es digno del Señor, hermanos. Entender que cuando nosotros andamos viviendo una vida desordenada, una vida de pecado, estamos diciéndole a ese rey que no nos importa ni su reino ni su gloria, que los placeres terrenales o lo que el mundo nos ofrece nos resulta más atractivo que la gloria y el esplendor del reino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Pablo lo que les estaba diciendo era: hermanos, yo les exhorté, mi labor fue exhortarles, vivan de una manera digna de ese rey y vivan de una manera digna de ese reino. Y también dice el versículo 12: y os encargamos que anduviese como es digno del que os llamó. Bueno, pero también dice que el versículo 11, también sabéis que de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Saben? El consuelo es algo muy importante. Entre hermanos el consuelo es muy importante. Porque el hermano que quiera vivir una vida digna del Señor va a padecer todo. El que quiera vivir piadosamente, dice 2 Timoteo, padecerá persecución. O sea, no hay persona que quiera vivir una vida digna del Señor que no tenga que padecer y ser consolado por los demás hermanos. Si usted ve que su vida no necesita consuelo y usted está bien, con 100% de seguridad le puedo decir que no está viviendo una vida digna del Señor, a menos que el Señor se haya equivocado en su palabra. Que dice: todo el que vive piadosamente padecerá persecución. Entonces, o todos padecemos persecución y sufrimos en este mundo por vivir una vida piadosa, o el Señor se equivocó y usted está viviendo una vida piadosa sin padecer persecución. Usted decide, hermano, si el Señor se ha equivocado o si todavía no estamos viviendo, o si la falta de persecución y padecimiento es porque no estamos viviendo una vida piadosa delante del Señor. Por eso es que Pablo, esta iglesia necesitaba consuelo, porque vivir para el Señor es duro en un mundo dominado por Satanás y dominado por el pecado. Versículos 13 al 16 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Entonces un siervo del Señor va a estar haciendo esto también, hermano. Va a estar dando gracias al Señor y reconociendo la obra del Señor en los hermanos, para animarles, para exhortarles, para ayudarles a seguir adelante y sirviendo al Señor con más ánimo. Hermanos, el versículo que está aquí, el versículo 13, desde hace como unos 20 o 15, o casi 20 años, me acuerdo cuando lo leí. Y ahí fue uno de esos momentos donde el Señor me hizo ver que el Espíritu Santo estaba en mí. Porque dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿En quiénes actúa la palabra de Dios?
en los creyentes, ¿verdad? Cuando una persona es creyente, cuando ama al Señor Jesucristo, la palabra actúa en la persona. Yo me acuerdo aquel momento cuando el Señor me mostró que si yo era una nueva criatura y si podía vivir la vida de una manera diferente y si la lucha con el pecado se había vuelto algo real en mí, era porque la palabra de Dios estaba actuando en mi persona. Y era la palabra de Dios que era como un martillo que quebraba mi orgullo, haciéndome recordar que el Señor es santo y que yo no podía pretender agradarle sin pretender también buscar santidad. Y miren qué bonito, hermanos, cómo el apóstol cómo reconoce que la obra del Señor está haciéndose en la iglesia. Él no está diciendo que él es el que está, él no está buscando gloria, él no está buscando un reconocimiento para él, más bien él está diciendo, doy gracias a Dios. El versículo 14 dice, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea. Y está diciendo, ustedes, hermanos, se han comportado y están viviendo igual que aquella iglesia que fundaron los apóstoles. Recién el Señor Jesucristo se fue y cumplió la promesa del Espíritu Santo, de enviar el Espíritu Santo. Ustedes son iguales, hermanos. Ustedes son una iglesia igual que esa iglesia. ¿Por qué lo sé? Porque ustedes también se están sufriendo persecución de su propia nación, de su propia gente. Están siendo perseguidas por causa del Evangelio de Cristo. Y por eso es que esta iglesia venía a ser un ejemplo, hermanos. Y yo creo que es bueno que entre nosotros como hermanos, no para exaltarnos unos a los otros, sino para animar al hermano, podamos reconocer y podamos ver cómo el Señor está obrando en la persona y poder decirle, hermano, yo doy gracias a Dios y verdaderamente presentarnos delante de Dios a orar y decirle, Señor, gracias por mi hermano tal, porque mi hermano está caminando, porque mi hermano está firme, porque mi hermano está sirviéndote, porque veo a mi hermano firme en ti, Señor. Y yo quiero decirles algo, hermanos. El año pasado Dios nos permitió conocer a una persona que estaba luchando por su vida, pero literalmente luchando por su vida contra un cáncer que en ese momento ya estaba súper avanzado. Y varios hermanos de aquí podemos dar testimonio de una fe tan bella, de una fe tan firme, de una fe tan verdadera como fue la fe de nuestro hermano Delsis. En medio de una lucha tan grande, en medio de un dolor tan grande, hermanos, él era, cuando convocábamos, cuando Ariel, nuestro hermano pastor Ariel, nos ha estado convocando y animando a la oración desde el año pasado para que los hombres nos levantemos a las 5 de la mañana, mientras el hermano Delsis podía, él era, creo, el primero que estaba conectado, deseando orar y presentarse delante del Señor. Y siempre y cuando él tuvo la oportunidad de conectarse, él no falló, hermanos. Y vino a la iglesia con dificultades, y hizo tantos esfuerzos. Y la última vez que yo platiqué con él, sus palabras fueron, yo quisiera estar con ustedes, hermano. Yo quiero estar con ustedes. Yo quiero servir al Señor con ustedes. Pero ya no tenía tiempo. Y yo lo observaba y decía, Señor, con toda la fuerza física que nos estás dando a tantos, pero este hermano tiene el corazón del siervo. Y fue la última vez que platiqué con él. Quisimos ir a verlo y la verdad me da tanta pena, la verdad, con él, con la familia de él, que habíamos propuesto llegar un día y por cuestiones de cobardía, podría decir, paramos el viaje y no lo fuimos a ver. Eso fue el domingo pasado. Y nos cuesta a su familia que cuando él supo que nosotros íbamos a ir a verlo, en medio de su estado de agonía, hasta se bañó, hasta se preparó para recibirnos y no llegamos, hermano. Y él falleció esa semana y no lo pudimos ver, y no lo pudimos ir a consolar, y no lo pudimos ir a exhortar. Y esas son de las cosas, hermanos, que digo yo, por estar trabajando en una cosa mundana, no podemos dedicarle el tiempo a los hermanos.
Ojalá que el Señor me conceda tener memoria cuando vuelva a ver a nuestro hermano Delsis y pedirle perdón a él por no haber llegado. Hermano, necesitamos pastores a tiempo completo, hermano. Necesitamos personas dedicadas al Señor que estén pendientes de las ovejas. Porque mientras estemos ocupados en trabajos seculares, nosotros no vamos a poder cuidar a las ovejas como las ovejas tienen que ser cuidadas. Las ovejas necesitan cuidado, hermano, necesitan pastoreo. Y el mundo quiere consumirnos el tiempo y está consumiendo el tiempo de muchos siervos del Señor llamados al servicio con un corazón dispuesto a pastorear las ovejas, pero no tienen, hermano, la posibilidad de hacerlo porque tienen que cuidar a su familia, tienen que proveer para sus hijos, tienen que proveer para ellos mismos y tener los recursos para poder por lo menos vivir y sobrellevar una vida digna para su familia en esta tierra. Pero necesitamos ser una iglesia que trabaje para tener pastores, hermanos. No un pastor, no dos pastores, varios pastores que estén presentes en cualquier momento que una oveja necesite apoyo, que una oveja necesite cuidado, que una oveja necesite compañía, que una oveja necesite consuelo. Y el Señor Jesucristo es el príncipe de los pastores. Él es el que va de frente, delante de todos los pastores. Y en medio del dolor, es Él el que consuela, y Él es mi consuelo, y Él es mi gozo. El Señor Jesucristo, Él es el que va a recompensar la obra que todos los pastores sirviendo, no por ganancia deshonesta, como dice la palabra, no por avaricia, no por reconocimiento, sino por amor a aquel que dio su vida por nosotros. El príncipe de los pastores va a recompensar la obra de todos aquellos que nos dedicamos a servir al Señor. Así que si alguien es llamado, hermanos, es el príncipe de los pastores el que le va a consolar. Es el príncipe de los pastores el que le va a dar el galardón cuando estemos en su presencia. De mi parte, hermanos, doy gracias a Dios porque sé y he visto cómo el Señor ha obrado en muchos de los hermanos que están aquí. Sé que la iglesia no es la misma, hermanos. La iglesia ha cambiado. En estos últimos años, la iglesia ha cobrado vida, hermanos. Y esa vida está en la fuerza y en el ánimo y en el gozo que otros hermanos que están dispuestos a servir al Señor están trasladando a la iglesia. No es el trabajo único de los pastores, sino es el gozo de muchos hermanos sirviendo al Señor y todos juntos caminando en la misma dirección, sirviendo al Señor. Y así lo hacía el apóstol Pablo, reconocía su trabajo, reconocía su labor, animaba a la iglesia y les animaba a seguir adelante. Yo quiero, hermanos, animarles a que sigamos adelante, que trabajemos mucho. Los hermanos encargados de grupos casa, trabajen con gozo, el Señor va a multiplicar y va a prosperar esos grupos casa. El grupo de hombres seguramente por el ánimo y el gozo del Señor también va a ser prosperado y levantado. El grupo de damas, hermanas damas, sigan trabajando firmes para el Señor les recompensará su obra. Maestros de escuela bíblica, ustedes van a ver a estos niños convirtiéndose en hombres, convirtiéndose en mujeres y los van a ver sirviendo al Señor y su gozo va a ser verlos y decir, cuando eran niños yo le compartí la palabra y ahora están sirviendo al Señor. Hermanos de alabanzas, ánimo también, aunque cantamos feo la mayoría, pero ustedes nos animan a cantar con gozo al Señor. Y es una gran obra la que están haciendo también, animándonos a alabar y que nuestro Señor reciba alabanzas en este lugar, que cuando la iglesia se congregue aquí se llene de alabanzas, de honra, de gloria a nuestro amado Señor y que no nos paremos y no cesemos de cantar y seguir cantando a nuestro Dios porque Él se merece nuestra alabanza. Hermanos, gracias por su servicio, por todos los que están esforzándose. El Señor les va a recompensar, el Señor les va a retribuir en su justo tiempo el fruto de su trabajo. Y es de gozo, hermanos. Hermanos, esta iglesia de los tesalonicenses no era una iglesia que tenía muchos años de ser fundada, pero una iglesia que amaba al Señor. Era una iglesia que servía al Señor y nosotros podemos ser
como esta iglesia también, una iglesia que sirve, una iglesia que ama, una iglesia que vive para el Señor, una iglesia que lo da todo para el Señor, hermanos. Quiero que me acompañen a orar y que el Señor, si ustedes no sienten esa pasión por el Señor, y si ustedes no sienten que el Señor les ha llamado, porque el llamado es para todos, no es para los pastores, oremos al Señor, que el Señor ponga en nuestros corazones ese fuego del Espíritu Santo que nos queme para poder servirle, que no nos deje en paz hasta que estemos sirviéndole al Señor. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia, Señor, porque tú eres bueno. Señores, tú nos has llamado, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Él fue el que se presentó delante de ti, Señor, a pagar por nuestros pecados. Él dio su vida por nosotros y nos ha llamado a su gloria y a su reino. Y nosotros, Señor, queremos vivir de una manera digna de ese llamado en el Señor, para vivir conforme al reino de Cristo, conforme al Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, obra, Señor, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, Señor, de justicia, de juicio. Que nos ayude, Señor, que nos convenza de ese juicio, Señor, de que tú nos pedirás cuenta, Señor, de lo que hemos hecho. Y que estemos seguros que nos presentaremos delante de ti para dar cuenta, Señor. Gracias, Padre Santo. Oramos, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.